tal? Bienvenidos a una emisión más de A Fondo y el día de hoy tengo el gusto de saludar al licenciado Ramón Zúñiga Angulo. Él es el coordinador de INEGI en Baja California Sur. Bienvenido, licenciado. Gracias por aceptar esta invitación. Alejandra, un gusto saludarte. El placer siempre será para un servidor el poder dirigirme a ti, sobre todo a toda la audiencia de tu programa A Fondo. Con el gusto de siempre, a tus órdenes. Muchas gracias. Pues bueno, la invitación es para hablar un poquito sobre los resultados que arrojó el censo que se realizó de INEGI el año pasado, en el 2020, pese a la pandemia y pese, bueno, fue un poquito antes cuando se empezó a realizar, luego vino la pandemia, pero ya por fin se tienen los resultados de los números y eso nos da una información muy importante y muy valiosa. Y hablando precisamente de estos resultados, pues cómo andamos aquí en Baja California Sur y en particular en el municipio de Los Cabos en número de población. Sabemos que pues ya este municipio superó incluso la ciudad capital en número de habitantes, ¿no es así? Es correcto, Alejandra, y de hecho muy acertada tu inicio con la precisión que haces, porque te comento, Alejandra, somos de los pocos países a nivel internacional que pudieron realizar un censo de población y vivienda. De hecho, son alrededor de 5 países que logramos hacerlo, entre ellos China, Finlandia, Groenlandia, y hay otro número importante, entre ellos Estados Unidos, que todavía está en proceso de su ejecución, y la gran mayoría, otro gran número, que tuvieron que reprogramarlo y que derivado de la situación actual en esta contingencia sanitaria, pues todavía no tienen la claridad de cuándo lo van a concluir. Eso representa, por lo tanto, para México y para el estado de Baja California Sur, un importante, es vital el tener los resultados, Alejandra. ¿Y por qué te lo digo? Porque para realmente saber y conocer qué está pasando en el estado y en el municipio de Los Cabos, es importante tener este diagnóstico lo más actualizado posible en materia de la población y sus características, pero también de las viviendas y sus características. En el estado de Baja California Sur, en la población total que nos arroja el ejercicio, Alejandra, son 798,447 personas. Si vemos la proporción en cuanto a hombres y mujeres, seguimos siendo un estado donde predomina el hombre con el 50.8% y ya las mujeres están relativamente muy cerca con el 49.2%. Si esta composición la vemos al interior de los municipios, comentarte que en La Paz es el municipio donde es a la inversa. Hay una mayor proporción de mujeres y el municipio que más representa proporción de hombres es Mulegé. Ahora, ¿cómo están Los Cabos con relación a este tema? Te comento que efectivamente Los Cabos pasa a ser el municipio más poblado del estado de Baja California Sur con 351,111 habitantes. Aquí es importante ver cómo se compone la estructura. En hombres es el 51.53% y en mujeres el 48.46%. Algo que resulta importantísimo, Alejandra, es que el municipio de Los Cabos, en tan solo la localidad de Cabo San Lucas y San José, agrupa más del 95% de la población total del municipio. Eso nos deja ver el reto que implica precisamente en materia pública y en servicios el abastecer a estas dos localidades que, como te reitero, ocupan más del 95% o albergan, mejor dicho, a más del 95% de la población total del municipio. Y, por ejemplo, se dice que el municipio tiene un crecimiento muy acelerado. Eso se ha venido viendo y que por ello se enfrentan muchos retos, pero en números, ¿de cuánto es este crecimiento, licenciado? Sí, mira, efectivamente, la tasa de crecimiento en el periodo del 2010 al 2020 del estado es del 2.3%. De hecho, se observa, Alejandra, una desaceleración en el crecimiento que había tenido la entidad. Y este es un comportamiento que se está observando a nivel nacional. Sin embargo, el municipio de Los Cabos está creciendo a una tasa del 4%. Es decir, comparada con el último censo, más o menos hubo un incremento también.
Sí, por supuesto. Ujú. Y mira, aún así con esta tasa de desaceleración, perdón, que te comento del estado, Baja California Sur se ubica dentro de las 3 entidades con las tasas más altas. Solamente estamos por abajo de Quintana Roo, que tiene una tasa del 3.5, Querétaro con 2.7 y le sigue Baja California Sur con el 2.3. Pero es bien importante, interesante, cuando uno lo desglosa a nivel municipal, ver cuál es el comportamiento. Y Los Cabos, como te comento, está creciendo una tasa del 4%. Sigue siendo una tasa alta en proporción de la media que tenemos en el estado y de la media que está manejándose a nivel nacional. Y aquí hay cosas bien interesantes para Los Cabos, ¿eh? Te comento un dato que es fundamental para la población. Cuando salen los resultados del censo, se conforma una pirámide poblacional que nos permite ver cuál es el comportamiento por grupos quinquenales de edad. Y eso te lleva, Alejandra, precisamente a revisar de entrada cuáles van a ser las necesidades que tu población te va a demandar en materia de infraestructura, en materia de salud, en materia de educación, por citar algunas. Y en ese contexto, Alejandra, te comento que la edad promedio o la edad mediana para el estado es de 29 años. El municipio con la edad más joven es precisamente Los Cabos, que tiene una edad mediana de 27 años. Y el municipio que representa lo contrario, en los términos demográficos le llaman envejecimiento, es La Paz, que ya tiene una edad promedio mediana de 32 años. ¿Por qué reitero esto, Alejandra? Porque cuando vemos esa conformación de la pirámide y comparamos cómo está la pirámide del municipio de La Paz respecto a la pirámide del estado, en Los Cabos se sigue observando que la pirámide todavía no muestra esa reducción en los grupos quinquenales de temprana edad. En el caso de Los Cabos está por arriba de esa tendencia que trae la entidad de Baja California Sur. Y vemos que la parte más ancha de la pirámide, Alejandra, la observamos en los grupos que son de 20 a precisamente 44 años. ¿Esto qué quiere decirnos, Alejandra? Que Los Cabos, aún siendo el municipio más joven, también observamos que lo fuerte de su población está en esos rangos de edad y por lo tanto son poblaciones que te van a demandar no solamente los servicios a los que hice referencia, sino que te van a demandar empleo, ¿sí? Que es un tema que también logramos captar, Alejandra, en una de las preguntas que hicimos y que tiene que ver con migración, pero que te comento un poquito más adelante, ¿no? Así es. De hecho, bueno, en torno, por ejemplo, a esto que comentaba de los servicios y de las viviendas también, en ese sentido, ¿cómo salieron los resultados de este censo? Mira, los datos, si me permites, concluyo con la parte del personal para meter a la parte de la vivienda, Alejandra. Bien. Porque hay cosas de verdad muy interesantes para el municipio de Los Cabos. Te comento, por ejemplo, que Los Cabos, del total de las personas de 60 años y más que tiene el estado, que ahorita es un tema fundamental por el esquema de vacunación. El estado tiene más de 75,000 personas de 60 años y más. En Los Cabos, esta población representa el 5.6% y es equivalente a más de 19,000 personas. Entonces, con lo que te quiero dar a entender con esto, Alejandra, es que esas más de 19,000 personas, si comentamos que hay 2 localidades que son urbanas y donde está más del 95%, pues prácticamente la estrategia en materia de vacunación tendría que ir orientada a esas localidades donde está la mayor parte de esta población. ¿Qué más identificamos, Alejandra, importante para Los Cabos? Identificamos, por ejemplo, a poblaciones vulnerables o minoritarias, como es el caso de las poblaciones indígenas. Y te comento que en el caso del total que obtuvimos en este ejercicio censal, que son más de 13,581 personas hablantes de lengua indígena mayores a 3 años, Los Cabos tiene en su municipio al 46.7% de esa población. Y algo fundamental es que quita un poquito la creencia de que esa población estaba en áreas rurales.
más del 57% de esa población está en localidades urbanas. Reitero, en el caso del municipio de Los Cabos, es Cabo San Lucas y San José. El tema de los afromexicanos y afrodescendientes, Alejandra, por primera vez se incorporan en un censo la captación de esta información, y es toda aquella persona que se autorreconoce como afromexicana o afrodescendiente. El total que nos arroja el ejercicio son más de 26,000 personas que se autorreconocieron como tal, y de esas 26,000, más del 65%, Alejandra, está en el municipio de Los Cabos. En materia de discapacidad, comentarte que del 16.3% de las personas que manifestaron tener alguna discapacidad, algún problema de condición mental o bien limitaciones leves, en el municipio de Los Cabos esto representa aproximadamente el 13.15% del total de su población. Entonces, hay cosas muy importantes que nos ayudan a entender cómo está la conformación de la población que reside en Los Cabos y que en gran medida es proveniente de la migración interna que se da entre los estados. Ahora sí, si me lo permite, y atendiendo la pregunta que me haces, comentarte que en el caso del estado de Baja California Sur, en materia de vivienda, en particular aquellas viviendas que están habitadas, particularmente habitadas, el dato es de 240,468 viviendas. Esto representa para el municipio de Los Cabos, que es el municipio con el mayor número de viviendas habitadas, con más de 101,000 viviendas. Eso fue lo que nos arrojó. Y esta tendencia, al observarla, si bien es cierto, ha traído una disminución en cuanto a su tasa de crecimiento para la entidad, no es así para el municipio de Los Cabos, ya que el promedio o la tasa de crecimiento 2010-2020 en materia de vivienda para Baja California Sur fue del 3.3, pero Los Cabos trae una tasa de crecimiento del 4.5, es decir, anda por arriba de la media estatal. En cuanto al promedio de ocupantes por vivienda, Alejandra, que también es un dato que resulta fundamental para identificar, está relacionado con el tema de salud, con el tema de hacinamiento. Te comento que en el caso de Los Cabos es el municipio que tiene un 3.4 de promedio de ocupantes por vivienda. Este dato también es mayor al promedio estatal, que es de 3.3 ocupantes por vivienda. Y en cuanto a los servicios, también me imagino que esos números nos arrojan un panorama pues de qué necesidades hay, ¿no? También en la infraestructura, como nos comentaba hace unos momentos. Es correcta tu aseveración, Alejandra. El censo nos permite también tener una radiografía de en qué condiciones están los servicios de esas viviendas. Te comento algunos datos. En materia de agua entubada, hubo un crecimiento para la entidad al pasar del 87.1 al 94.5, es decir, 87 de cada 100 viviendas que tenían agua entubada en el 2010, ahora representa el 94.5, más de 94 viviendas con agua entubada. Este dato para Los Cabos en el 2010 era, Alejandra, de que 80 de cada 100 viviendas disponían de agua entubada en el ámbito de la vivienda. Para el 2020, esto se incrementó en casi 10 puntos porcentuales. Por lo tanto, el dato está en 90.6%. Es decir, 90 de cada 100 viviendas disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda. Esto es un tema fundamental, porque no solamente es el hecho de contar con el servicio, Alejandra, sino ahorita, si vemos el tema de las recomendaciones sanitarias, y una de ellas precisamente es el lavado de mano constante, y ahorita con el confinamiento al cual estamos siendo objeto, nos están pidiendo el quédate en casa, pues el contar con agua al interior de una vivienda resulta algo fundamental. Claro. Y, bueno, iba a comentar otro dato. Sí, en materia de pisos de tierra, que también es una información que se capta dentro de muchas otras que obtuvimos con el censo, te comento que el porcentaje en el caso de la entidad disminuyó al pasar del 5.8 en el 2010 al 4.7. Sin embargo,
aquí el municipio de Los Cabos, Alejandra, sí presenta un porcentaje mayor a la media estatal. En el caso de Los Cabos, identificamos a 7.8 viviendas, porcentaje, perdón, de las viviendas que todavía cuentan con un piso de tierra. Entonces, ahí se tendrá que implementar alguna política pública para efecto de dar atención y lograr que estas viviendas disminuyan como tal. Y algo fundamental, Alejandra, fue que también el censo nos permite saber cómo están equipadas las viviendas en cuanto a bienes y en cuanto a tecnologías. Y eso es algo muy interesante porque empezamos a ver los comportamientos y ante esta situación o medida sanitaria, algunos de ellos recobran especial interés. Por ejemplo, en materia de computadoras, laptop o tabletas, te comento que el promedio estatal es de 45.5, es decir, en 45% de las viviendas particulares habitadas hay una tableta, una computadora o una laptop. Entonces, ahí todavía seguimos observando que hay un número importante de viviendas que no tienen este tipo de equipamiento. El dato para el municipio de Los Cabos es de 41.25, es decir, estamos por abajo de la media estatal y es un dato que recobra mucho interés en función de las estrategias de educación que se están implementando. Entonces, es el poder tener a mayor certeza, Alejandra, los datos del Estado, pero a nivel de municipio también deben de llevar a precisamente revisar y reorientar esa política, los esquemas que se están utilizando. Te doy alguna otra información. En materia de líneas telefónicas fijas, el dato para Baja California Sur es de 38.3%, en el caso de Los Cabos es 34.05%. En teléfono celular, el dato es de 94.64 para el estado y Los Cabos tiene un 95.12%. Es decir, el uso del celular, prácticamente 95 de cada 100 están haciendo uso de un celular. En el tema del internet, que es algo también muy asociado a la materia educativa o al tema de educación, el promedio estatal es del 62.13, para Los Cabos es el 62.42. Entonces también ahí hay una brecha importante que se debe de empezar a trabajar. En materia de servicio de televisión por paga, me refiero aquí todas las viviendas, Alejandra, que tienen acceso o pagan por ver películas, descargar música, en fin, lo que es streaming. El porcentaje para el estado es del 57.04, para Los Cabos es 50.91. Y en el caso, perdón, ese dato que te diera el servicio de telefonía por paga, Alejandra. Y en el caso de streaming, el dato para la entidad es 28.39 y en el caso de Los Cabos, 27.92. Estos y más datos, Alejandra, cuando uno los empieza a revisar y conjuntar, entonces también empiezas a determinar el grado de bienestar que puede tener la población del municipio de Los Cabos. Y aquí lo importante, Alejandra, es que toda esta información que te he dado en números, en datos estadísticos, no solamente se queda ahí. El ejercicio censal, Alejandra, nos permite que toda la información en aquellas que se haya generado en localidades urbanas pueda ser georreferenciado un espacio y el nivel de desagregación más básico es la manzana. Y en el caso del ámbito rural, el ámbito de desagregación es a nivel de localidad. Por lo tanto, el poder focalizar a poblaciones, saber qué características tienen las poblaciones en cuanto a sus edades, el grado de escolaridad, el grado de analfabetismo, la parte que tiene que ver con si es población indígena, afromexicana, si tienen algún tipo de discapacidad, en fin, todo eso te permite aterrizarlo a ese nivel tan pequeño que es la manzana. Yo creo que nos permite ver, pues, cuál también ha sido el progreso, ¿no? De estos años, desde que se realizó el último censo hasta el más actual, y también, pues, para ver qué retos hay y cómo enfrentarlos, ¿no? Como cuáles son esos rezagos, esas brechas existentes, y pues para poner manos a la obra, ¿no, licenciado?
Oiga, en otros temas también se cuenta la comunidad extranjera que también radica en la entidad. Sí, por supuesto. Mira, en el tema de migración, Alejandra, es un tema, hay tres elementos que son básicos para, de alguna u otra manera, saber cuál es el comportamiento de una población, de un estado, de un municipio. Efectivamente, el tema de la migración forma parte de estos tres elementos que nosotros consideramos claves. El primero de ellos tiene que ver con la natalidad, nacimientos. El segundo con la mortalidad. Y el tercero y no menos importante es la migración. Para el caso de nuestro estado, este último, muchas veces nos hace entender de manera más rápida qué está propiciando estos cambios en materia poblacional. Sí preguntamos, Alejandra, en el cuestionario básico se hacía la pregunta y se identificaba a toda aquella población que reside en el estado y en el municipio y que nació en otro país. El dato que nos arrojó en números absolutos es más de 9,000 personas, de las cuales el país del cual hemos recibido la mayor aportación de estas personas es Estados Unidos, con más de 5,900 personas, seguido de Canadá, Venezuela y entre otros países que identificamos y absorben un total de 2,458. Si este dato, Alejandra, lo vemos a nivel de municipio, Los Cabos tiene a más del 50% de esa población que nació en otro país residiendo en el municipio de Los Cabos. Eso es respecto a la población que nació en otro país. Si revisamos el dato, Alejandra, de la migración interna, es decir, la que se da entre dos entidades de nuestro país, te comento que Baja California Sur sigue siendo aún la segunda entidad con el saldo neto migratorio más alto. Quintana Roo tiene 6.8, Baja California Sur tiene 6.2. Y aquí lo más interesante es que el municipio de Los Cabos, Alejandra, es el principal municipio que está recibiendo a toda la gente que está viniendo al estado. ¿Y cuáles son las principales causas? La principal causa, Alejandra, en el municipio de Los Cabos es vienen a buscar trabajo y mejores condiciones de vida. Por lo tanto, este tema, Alejandra, es fundamental poderlo asociar. Si recordarás, te hacía mención a que cuando uno revisa la estructura de la pirámide, revisa también dónde están los grupos que están representando mayor población para el municipio. Revisa la tasa de participación económica, que en el caso de Baja California Sur también es una de las tasas de participación más altas del país, pero si lo vemos a nivel de municipio, el promedio estatal es 67% en la tasa de participación. Los Cabos tiene una tasa de participación del 71%. Es decir, estamos hablando casi 4 o 3 puntos porcentuales por arriba de la media estatal. Y cuando vemos cómo se comporta entre hombres y mujeres, Alejandra, también el municipio de Los Cabos tiene las tasas de participación más alta. En hombres con el 82%, cuando la media estatal es 78%, y en mujeres la media estatal es 55%, y en Los Cabos representa casi el 60% de la participación de las mujeres. Retomo entonces la importancia en el tema de migración, porque mucha de la gente que está llegando, Alejandra, viene precisamente a buscar un trabajo y demanda, por lo tanto, al Estado y al municipio condiciones para poder desempeñar ese trabajo. Un dato que es fundamental resaltarlo, porque efectivamente es un municipio que atrae a población, es muy atractivo para la población que se viene de otras entidades y que tiene que estar revisando precisamente a través de este diagnóstico, Alejandra, cómo está o cómo estaba a marzo del 2020 para hacer planeaciones en los próximos 10 años de cómo va a estar trabajando. Algo que resulta clave, Alejandra, es el uso de esta información precisamente en las planeaciones de los próximos 3 y 6 años. Entonces, ese es nuestro reto, hacer que los que toman decisiones volteen a ver esta información y la tomen en cuenta para sus
va a ser fundamental porque es un parteaguas, es el punto de partida, es el referente inmediato acerca de la situación actual que tienen la población y la vivienda en Los Cabos y cuál va a ser la proyección y los planes para atender las áreas de oportunidad que se presentan y para seguir fortaleciendo aquellas áreas que han mostrado o que han permitido que el municipio de Los Cabos tenga los números que te comenté. Pues yo le quiero agradecer como siempre su tiempo, su disposición y pues bueno, información valiosísima que debemos de conocer y también de que debemos de, pues, de utilizar y sobre todo quienes están o que tienen que tomar decisiones también, pues por supuesto es algo que deben de analizar. Así es. Así Muchísimas gracias, licenciado. ¿Algo más que quiera añadir? Primero que todo, agradecerte el espacio, decirles gracias a todos los, en este caso a los subcalifornianos que nos abrieron las puertas para precisamente poder recabar esta información. A ustedes como medios de comunicación, Alejandra, porque recibimos un apoyo en este ejercicio desde las etapas de planeación, las etapas previas y durante y hoy en la etapa de difusión. Decirles a nombre de la institución muchísimas gracias. Con esto el INEGI reitera un compromiso que tiene ante el Estado y la sociedad, que es precisamente eso, brindar información oportuna, eficiente, pertinaz, de calidad, que permita las mejores tomas de decisiones y con eso refrenda el compromiso que tenemos. Muchísimas gracias, Alejandra, y un placer estar contigo. Muchas gracias, licenciado. Pues este será siempre un foro abierto para obtener esa información. Con muchísimo gusto darle difusión. Gracias a usted también por el favor de su sintonía. Lo esperamos la próxima semana en una nueva entrevista aquí en A Fondo. Mientras tanto, descanse. Buenas noches.